Bueno, ahora sí, bienvenidas a este encuentro, a esta charla, ¿sí? ¿De qué se trata esto de la psicología somática? ¿De qué estamos hablando? Para comprender, para adentrarnos un poquito en materia de lo somático, lo corporal, ¿sí? Algunos ya veo caras conocidas que sé que están un poco al tanto, otros por ahí es el primer acercamiento, ¿sí? Así que vamos a buscar que sea ameno, que sea sencillito, que se comprenda y cualquier pregunta que vayan teniendo, ¿sí? Pueden abrir micrófono y preguntan. En el mientras tanto yo por ahí voy a ir silenciando algunos micrófonos así no se mete ruido, ¿sí? Pero cuando quieran hacer algún tipo de pregunta, simplemente se desmutean y me preguntan, no hay ningún problema, ¿sí? Así que, bueno, vamos entonces a lo que nos convoca, que es esto de la psicología somática. ¿Qué es la psicología somática? Bueno, podríamos decir que para una manera de aproximarnos es que pongamos un poquito de orden de los conceptos que va abordando, ¿no? ¿Qué es lo que aborda? ¿Cuáles son los conceptos que aborda? Y de ahí ir también como revisando desde diferentes aproximaciones, desde estos mismos conceptos también, ¿sí? Entonces, si pensamos en conceptos y en psicología somática, podemos pensar en dos conceptos, ¿sí? Por un lado, un concepto de psiquis, un concepto de psique, un concepto de mente, y por otro, un concepto de cuerpo. Dos conceptos tenemos inicialmente. Y ambos son, podemos decir que hay varias concepciones de lo que implica la mente, ¿no? Todos hemos escuchado hablar de la mente, todos hemos hablado sobre la mente, ¿sí? Pero hay muchas concepciones y todas tienen sus variantes según el enfoque desde el cual se aborde la mente, ¿sí? Podemos pensar, por ejemplo, en la mente y algo que podemos llegar a suponer tras una conducta que observamos. Podemos pensar en aquello que anima también al cuerpo, ¿sí? Podemos pensar en aquello que ocurre en todo nuestro espacio interno. Podemos pensar en aquel espacio que es la base para conflictos internos también, ¿sí? Como diferentes modos de abordar lo que comprendemos por mente. Y ahora, cada aproximación que damos de la mente nos va a dar una manera de intervenir, ¿sí? Es decir, acorde a cómo lo definamos, es acorde a cómo vamos a intervenir. Entonces, la psicoterapia, si la vemos como el tratamiento de diferentes desórdenes psíquicos, ¿sí? Que se vale y que utiliza medios psicológicos para resolverlos, esta es una intervención de las más conocidas, ¿sí? Los planos de la psicología. Sin embargo, hay varias variedades, hay varios procedimientos, ¿sí? Por ejemplo, podemos pensar en psicología cognitiva, ¿no? La psicología cognitiva lo que hace es un énfasis en el procesamiento cognitivo de la información. ¿Cómo se procesa la información? Un modelo sistémico, ¿sí? Una psicología sistémica, que va a hacer un énfasis en las dinámicas relacionales, en cómo nos estamos vinculando, ¿sí? Así podemos hablar de diferentes modelos que cada uno va a tener una propuesta diferente para intervenir sobre la mente, ¿no? Estamos hablando de psique. Pero también hablemos del otro concepto, hablamos de psique, hablamos de cuerpo, ¿sí? Si hablamos de cuerpo, también hay diversas aproximaciones y hay diversos significados. Por ejemplo, si hablamos desde la filosofía, hay un filósofo Merleau-Ponty, y Merleau-Ponty, él exponía que el cuerpo era posible y factible de ser abordado desde dos entendimientos. Entonces él decía, un cuerpo que se refiere a nuestra existencia física, a lo tangible, a la carne.
¿sí? A lo que es medible, a lo que es concreto, a lo que es objetivable. Eso es una forma de definir el cuerpo. Pero también lo podemos definir como un cuerpo vivenciado. Esto es distinto, ¿sí? Porque cuando hablamos de un cuerpo vivenciado, hablamos de la experiencia subjetiva que se desprende de diferentes, podríamos decir, reportes sensitivos. Aquello que vamos sintiendo va desplegando una subjeterna y ahí nos encontramos con otro cuerpo, ¿sí? Este cuerpo vivenciado. Entonces, si hablamos de cuerpo desde este lugar, podríamos hablar de corporalidad, ¿sí? Fíjense que venimos a un cuerpo medible, objetivable, un cuerpo subjetivo, corporalidad. Si hablamos de corporalidad, ¿sí? Estamos hablando de procesos que se generan en el propio cuerpo y que son percibidos en nuestra subjetividad y son percibidos en la otredad, ¿sí? ¿A qué me refiero cuando digo son percibidos en la otredad? A que estamos constituidos, de alguna manera, esto planteaba el psicoanálisis, a través de la mirada y de la vinculación que tenemos con. Nos constituimos desde ese lugar, constituimos nuestra propia subjetividad, nuestra propia corporalidad, desde esos lugares, ¿sí? Vivencias subjetivas, el encuentro con la otredad. Entonces, esta corporalidad de la que estábamos hablando se estaría relacionando con la vivencia subjetiva de nuestro cuerpo, ¿sí? Más que con lo que podemos objetivar y medir de nuestro cuerpo, ¿sí? Y también se estaría relacionando con la significación que damos de lo que surge en un encuentro con un otro, ¿sí? En una relación afectiva con un otro, que nos construimos desde ese lugar también. A ver, entonces, si tenemos estas dos miradas de cuerpo, ya de por sí podemos empezar a pensar que no es lo mismo abordar un cuerpo objetivable, medible, tangible, concreto, a un cuerpo subjetivo. ¿Sí? Con esto que decíamos que acorde a cómo lo definimos, tenemos diferentes maneras de abordar. Entonces no es el mismo abordaje si hablamos del cuerpo como objeto real o si hablamos del cuerpo como un proceso subjetivo, ¿sí? O como un objeto relacional. Entonces, en lo que tiene que ver con uso terapéutico de la psicología somática y lo que tiene que ver también con el desarrollo de un potencial interno, podemos distinguir dos abordajes, dos formas de abordar. Por un lado, podemos hablar de lo que es la terapia corporal, ¿sí? O las terapias somáticas, y lo que son las psicoterapias corporales, ¿sí? Terapia y psicoterapia. Vamos a ver que son diferentes, pero comparten determinados supuestos, ¿sí? Yo les voy a ir enumerando algunos supuestos que van compartiendo, a ver cómo les van resonando a ustedes también. Lo que comparten es la idea de que el cuerpo es uno mismo, es decir, yo soy mi cuerpo. Un postulado que plantea, para que los vayan pensando, los vayan concientizando para cada uno de ustedes. El cuerpo tiene un lenguaje propio. ¿Cuál es el lenguaje de mi cuerpo? ¿Sí? Vayan pensándolo también y concientizándolo cómo es para ustedes. ¿Sí? Yo soy. El cuerpo tiene un lenguaje propio. ¿Cuál es el lenguaje de mi cuerpo? El cuerpo es el lugar donde habitan las emociones. La emoción se juega en el cuerpo. El placer y displacer también se juegan en el cuerpo. Pensemos que nuestro cuerpo puede ser habitado con mayor gozo y con un mayor bienestar. ¿Con cuánto bienestar, con cuánto gozo yo habito hoy por hoy mi cuerpo? Saber que esto se puede expandir, esto se puede amplificar.
sensaciones. Otra premisa podríamos decir que el cuerpo es de por sí una fuente de sabiduría. Con nuestro cuerpo podemos aprender muchísimo. Es una fuente de sabiduría en sí misma. Cuerpo también como la base, lo que da soporte a nuestro yo, ¿no? El yo pensando en distinciones que hacía el psicoanálisis, el ello, el yo y el superyo, y el yo como esta vertiente, como esta parte que conecta con el mundo exterior. Lo que mostramos hacia afuera, cómo nos mostramos. Esta premisa a mí me encanta. El cuerpo es un puente hacia la profundidad de la persona. Para pensarlo. A veces queremos indagar, queremos bucear en nuestras propias profundidades únicamente desde aquí, desde lo que decimos, desde lo que pensamos. Pero el cuerpo en sí es un puente que nos dirige hacia nuestras propias profundidades. El cuerpo posee además una plasticidad, ¿sí? Que permite cambios y esos cambios afectan nuestra personalidad. Es decir, algo que se juega en el cuerpo afecta a nuestra mente, ¿sí? Y afecta a nuestra propia personalidad. Hay una relación muy directa, entre lo que es la percepción que tenemos de nosotros mismos, la autoimagen corporal y la autoestima. ¿Cómo estoy con mi cuerpo? ¿Qué me gusta de mi cuerpo? ¿Qué no me gusta de mi cuerpo? ¿Cómo me vinculo con mi cuerpo? ¿Me miro en el espejo? ¿No me miro? Lo que es nuestra imagen y la autoestima está muy vinculado. Y como otra premisa que tenemos, podríamos decir que el cuerpo refleja lo psicológico y lo psicológico se manifiesta en el cuerpo. ¿Sí? Ahora, por lo pronto lo nombramos así, ahora más adelante nos vamos a adentrar en un concepto, ¿sí? Que es el concepto que hace base a lo que son las psicoterapias somáticas, ¿sí? Que es un concepto de identidad funcional entre el cuerpo y la mente. Ahora vamos a ver de qué se trata eso, ¿sí? Y tiene que ver con esta premisa que decimos que el cuerpo refleja lo psicológico y lo psicológico se manifiesta en el cuerpo. Todos estos supuestos que fuimos nombrando, todas estas premisas, van a ir cobrando diferentes relevancias acorde a los abordajes también que vayamos dando, ¿sí? Y vamos a notar que la psicoterapia somática no busca los mismos objetivos que una terapia corporal, una terapia somática. ¿Sí? Ustedes me van a decir, escuchando que yo lo voy nombrando por ahí indistintamente, como lo corporal, lo somático. Se van a ir dando cuenta que hablar de somático es en realidad esta identidad funcional del cuerpo y de la mente. Es decir, lo que pasa al cuerpo pasa a la mente, lo que pasa a la mente pasa al cuerpo. Entonces dijimos, distinción de terapia corporal y de psicoterapia corporal. ¿De qué hablamos cuando hablamos de terapias corporales? Es un abordaje terapéutico. ¿Sí? Inicialmente es un abordaje terapéutico del cuerpo, pero en el que se trabaja solamente a nivel de procesos. Yo sé que hay un micrófono abierto, ¿sí? Cualquier cosa que tenga el micrófono abierto lo pueden mutear. Entonces les decía, terapia corporal, y la terapia corporal es aquella que trabaja únicamente a nivel de procesos y a nivel de funciones corporales, con el objetivo de mejorar las condiciones del cuerpo. ¿Sí? Se limita al ámbito de lo corporal. Aquí no estamos hablando tanto de esta identidad que decíamos cuerpo-mente, sino que las terapias corporales
se enfocan muchísimo más en lo corporal. Lo hacen a través de muchas técnicas, ¿sí? Se busca l- la amplificación, el aumento de la conciencia sobre el cuerpo, ¿sí? Buscamos hacernos cada vez más sensibles a nuestras percepciones, buscamos vincularnos mucho más, amplificar el vínculo que tenemos con nuestro propio cuerpo, la relación que tenemos con nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Cuáles son nuestros patrones posturales, nuestros patrones corporales? Cuando hablo de patrones corporales, hablo de cuáles son nuestros movimientos, cuáles son nuestras formas de caminar, cuáles son nuestras articular, cuáles son nuestras formas de hablar, ¿sí? Entonces tiene que ver con un poquito el trabajo por estas cuestiones, el trabajo por sobretensiones, sobre hábitos, ¿sí? Es la idea y el objetivo de ir desarrollando movimientos cada vez más flexibles, ¿sí? Más creativos, más eficientes y podríamos decir más espontáneos, ¿sí? Esto también lo vamos a ver del lado de la psicoterapia corporal, ¿sí? Pero fíjese que aquí es puramente desde el cuerpo, ¿sí? La intervención sobre el cuerpo. Entonces las personas logran una mayor autoconciencia corporal, mejoran su autoimagen, mejoran su autoestima, también mejora la postura del cuerpo, ¿sí? Cuán erguido, cuán encorvado estoy, ¿sí? Cómo estoy caminando, mejora lo postural, mejora lo respiratorio, cómo estoy respirando, ¿sí? Corta mi respiración es corta, mi respiración es profunda, ¿cómo es mi respiración? ¿Sí? También pregunta para ir haciéndose, ¿cómo respiro? Lo que ocurre en estos audios es que la historia, la cronología de los conflictos de una persona, lo que podríamos decir situaciones que se pudieron haber vuelto traumáticas, las emociones que se reprimieron, todo esto no se analiza. No hay un análisis de esto. Esto ocurre en las terapias corporales. Se trabaja por sobre el cuerpo, pero no se va más profundo haciendo un análisis de cuáles fueron los conflictos en la vida de una persona. Se reconoce que hay un vínculo de cuerpo y mente, pero lo que ocurre más a nivel mental no se lo aborda de una forma explícita, ¿sí? Tal vez puede ser que se haga alguna especie de abordaje, pero no es el foco en ese lugar, ¿sí? Entonces aquí hay algunas técnicas, por ejemplo, como lo que es el Rolfing, como lo que es la eutonía de Alexander, como lo que es el método Feldenkrais, ¿sí? Son movimientos, técnicas que trabajan desde lo que es una terapia corporal. Todo con su fundamento teórico, empírico, son técnicas que están buenísimas. Lo que tienen las terapias corporales es que no abordan tanto el uso de la palabra, por ejemplo, ¿sí? La historia personal, el conflicto, lo traumático, esa parte la deja más de lado, ¿sí? Entonces, por ahí alguien que trabaja con terapias corporales, está bueno que por ahí tenga a modo paralelo un proceso terapéutico, ¿sí? Un lugar donde poder alojar la palabra, donde poder hacer con el movimiento interno que sucedió, ¿sí? Son técnicas que están buenísimas, pero técnicas que por ahí requieren que aparte tengamos un proceso terapéutico. También podemos pensar desde las terapias corporales formas de abordajes que se relacionan más con lo expresivo y lo creativo, ¿sí? Tienen que ver con, apuntan a un desarrollo humano, se concentran en lo que es un potencial interno, ¿sí? Un potencial expresivo, un potencial creativo. Se trata
de técnicas donde utilizamos el cuerpo desde la comunicación, desde el jugar, desde el expresarse, desde lo creativo. ¿Sí? Si pensamos en estos tipos de intervenciones, en estos tipos de abordaje, podemos pensar, por ejemplo, en la biodanza de Rolando Toro, ¿sí? O la danzaterapia de María Fuchs. Son intervenciones, son abordajes de terapias corporales, ¿sí? Pero que apuntan mucho más a lo expresivo y a un potencial interno, sin tramitarlo por la palabra. ¿Sí? Uno, por ejemplo, cuando hace biodanza, uno tiene los encuentros, tiene las rondas, tiene momentos de lo que es como un círculo de la palabra y uno puede expresar, me siento de determinada manera, con este ejercicio me ocurrió esto, me ocurrió aquello, pero no hay devolución. Entonces no hay análisis. ¿Sí? Facilitador o compañero en ese momento, gratitud, gracias, y continúa hablando otro. ¿Sí? Entonces hay un proceso de empatía, hay un proceso de acompañamiento, pero no hay un análisis. Ahora bien, si pensamos en psicoterapias corporales, entendemos desde este lugar a una forma, a una modalidad, a un abordaje que se centra en el cuerpo, pero también se centra en la mente. Se centra en ambos y nunca excluye el uno o el otro. Es decir, están presentes constantemente el uno y el otro. No hay una pregnancia de uno por sobre el otro. Se trabaja con ambos, ¿sí? Aquí se trabaja, por ejemplo, con el uso del lenguaje, se trabaja con las fantasías que pueda tener una persona, se trabaja con asociación libre, se trabaja con exploración de sueños, con exploración de recuerdos, con la recuperación de recuerdos, con los proyectos que uno tiene, pero también se trabaja todo con el cuerpo. Aquí estamos hablando de algo más verbalizado, pero también trabaja aspectos vinculares, aspectos en relación a la confianza, aspectos en relación a la apertura personal que estamos teniendo, aspectos vinculados al respeto recíproco y también temáticas que tienen que ver con nuestro yo, ¿sí? Cómo me muestro, cómo me manejo en el mundo, con nuestra autoestima, con nuestro autorrespeto. ¿Sí? Fíjense cómo empieza a cambiar la mirada entre la terapia corporal y la psicoterapia corporal. El aporte que hace, la contribución que hace este modelo, este abordaje, es la de poder comprender a los procesos conscientes e inconscientes por completo. ¿Sí? No es únicamente que me fijo en la conciencia, únicamente o en el inconsciente. Estoy contemplando a los dos. Y estoy contemplando el cuerpo y la mente en todo momento. Intervenciones corporales directas también. ¿Sí? Va a haber intervenciones que van a tener con buscar la conexión que hay del cuerpo y la mente en todo momento. Este enfoque, ¿sí? Fue bastante reconocido a través de lo que fueron como las asociaciones de psicoterapia, ¿sí? Los consejos mundiales de psicoterapia. Hace tiempo que hay mucho trabajo desde estos lugares, ¿sí? Y también la psicoterapia corporal tiene todo un armado enorme, donde se llaman, por ejemplo, teorías de modelos de personalidad, ¿sí? Teorías sobre cómo se producen disturbios psicológicos,
conflictos, alteraciones de la personalidad, ¿sí? Intervenciones que apuntan a un diagnóstico y apuntan a un tratamiento, lo que la transforma de alguna manera en un brazo muy importante de las psicoterapias. ¿Sí? Fíjense la importancia que va cobrando la psicología somática. Lo que podemos entender, ¿sí? Algo que es básico, fundamental de la psicología somática, es que el cuerpo es la persona entera, un holismo, una completud, ¿sí? Y que haya una unidad funcional entre el cuerpo y la mente, ¿sí? Antes, recuerden esto que veníamos diciendo, la identidad funcional. Podemos hasta pensarlo como esto de lo que ocurre dentro, ocurre fuera, ¿no? Pensar en alguna de las leyes del Kybalión, cómo se viene jugando en lo corporal. Lo que pasa en mi mente, pasa en mi cuerpo. Y si pensamos en esto, lo que pasa en mi mente, pasa en mi cuerpo. Y de repente hay una emoción, hay un suceso, que yo aquí, ¿sí? Yo marco aquí, pero recuerden que la mente no se encuentra realmente aquí, la mente está en todo el cuerpo. Y hay algo que yo no lo puedo digerir, no lo puedo metabolizar. Hay un bocado que no me lo puedo tragar, ese bocado. ¿Sí? Situación, un contexto, no puedo. No puedo con esa emoción, me supera. Y si decimos que hay entre el cuerpo y la mente, ¿qué pasará con mi cuerpo cuando no puedo digerir una emoción? Para preguntarse. Cuando hay algo que me choca en la vida, cuando hay algo que me estresa, cuando hay algo que me limita, ¿qué me pasa en el cuerpo? ¿Dónde reacciona mi cuerpo? ¿Cómo reacciona mi cuerpo? Pensando esto, también la idea de esta charla es que se puedan llevar esto, de decir, bueno, la pregunta, ¿cómo está reaccionando mi cuerpo cuando hay algo que no puedo metabolizar, cuando hay algo que no puedo digerir? Tuve un desencuentro amoroso, tuve un desengaño amoroso, ¿y qué me pasó en el cuerpo? Tal vez me bajaron todas las defensas, me enfermé, me engripé, estuve con vómitos, estuve con descompostura. ¿Qué me pasa en el cuerpo? Porque todos los cuerpos reaccionan distinto. Para ir preguntándose, para ir concientizando, ¿sí? Pensando en esto de la identidad funcional entre el cuerpo y la mente. Esto es fundamental, ¿sí? Hay otras aproximaciones que consideran la identidad funcional del cuerpo y la mente. Pero para lo que es la psicología somática, esto es fundamental, ¿sí? Es como, no puedo hablar de psicología somática y no hablar de la identidad funcional del cuerpo y la mente. A este tipo de psicoterapia lo podríamos englobar dentro de lo que llamaríamos la psicología humanista, ¿sí? Como una psicología más integradora, ¿sí? La psicología humanista tiene una mirada bastante integradora del ser humano, ¿sí? Y donde busca el desarrollo de los potenciales evolutivos del ser humano, donde busca la reactualización constante del ser humano. Fíjense que yo estoy hablando de una naturaleza expansiva, de una naturaleza de apertura. Estoy hablando de un punto de esencia completamente particular de cada uno, factible de ser expandido. De eso habla también la psicología somática. Podemos entendamos en lo traumático
en la búsqueda de qué fue aquello traumático, en el recuerdo de aquello traumático, pero también un proceso terapéutico puede basarse en las potencialidades de una persona y en el desarrollo de las potencialidades. ¿Y qué pasa cuando yo desarrollo mis potencialidades? ¿Qué pasa con las partes que en la vida me costaban más? ¿Qué pasa con aquello que era traumático para mí? ¿Seguirá teniendo el mismo sentido? ¿Lo seguiré mirando de la misma manera? Fíjense que yo no estoy hablando de negar una parte, no estoy hablando de una negación, de un revisionismo hacia atrás, por ejemplo. Lo que estoy diciendo, de alguna manera, es que el cuerpo es una vía de entrada distinta para esos lugares. Cuando dijimos esto de que el cuerpo es un puente hacia las profundidades del inconsciente, podría sumar a esa expresión. Y uno dice, ¿pero cómo? Lo que puede pasar es que a través de dinámicas y de ejercicios que uno está haciendo con su cuerpo, se me despierte algo que conecta con mi inconsciente. Hay muchas personas me han dicho esto y es, lo vivo, lo percibo en mi cuerpo, lo siento en mi cuerpo, tengo esta sensación en mi cuerpo, pero no tengo una imagen, no tengo una representación para esto que siento. La realidad es que nunca conectemos con esa imagen, porque tal vez esta imagen está a un nivel demasiado profundo de nuestro inconsciente y tal vez nunca conectemos con eso, con el recuerdo de lo traumático. Pero sí estoy conectando con la sensación, entonces yo puedo hacer algo con esa sensación. Y si puedo hacer algo con esa sensación, puede transformar algo de lo que tiene que ver con eso de lo traumático. Hay cuestiones que en nuestro inconsciente de alguna manera necesitan permanecer veladas, ocultas. ¿Sí? Veladas como esto de tras un velo, no puedo ver. Busco y quiero llegar a esa representación, a ese recuerdo, y no llego. Y lo que puede pasar también, y pasa esto, es que uno se pierda en la búsqueda constante de esa imagen, de esa representación, y en el aquí, y en el ahora, en el momento presente, no cambio. Siempre soy el mismo, siempre me manejo de la misma manera, siempre tengo las mismas conductas. No, pero estoy buscando, ya va a aparecer la representación, pero no estoy cambiando en el momento presente. Y lo único que tenemos, de lo único que hay certeza, es del momento presente. Yo podría decir, de lo único que tenemos certeza en este momento es que estamos teniendo esta charla, que estamos aquí reunidos, estamos en este Zoom charlando. Puedo tener probabilidades de lo que ocurriría luego de esta conversación, lo que ocurriría mañana, lo que ocurriría la semana que viene, pero son probabilidades, no es una certeza. La única certeza es esta, y el cuerpo nos trae una certeza. Si me siento triste, estoy triste. Si me siento enojado, estoy enojado. Si me siento feliz, estoy feliz, y mi cuerpo lo sabe, no tiene dudas de eso. Quien pone las dudas, quien cuestiona, es la mente. Pero la mente nos engaña. Antes les hablé de este filósofo Merleau-Ponty. Él también hablaba de esto de que la mente nos engaña. Me acuerdo que había una imagen que la asociaban también como con su filosofía, donde el cuadro es una pipa y lo que dice debajo de la pipa es esto no es una pipa. Dice, pero el cuadro es una pipa y abajo dice esto no es una pipa. ¿Qué es lo que nos está diciendo?
este cuadro. Muchas veces nuestras percepciones, lo que percibimos, es engañoso, no es real. Lo percibo como real, pero no lo es. Ustedes me están viendo a mí ahora, en la pantalla, pero lo que ven en la pantalla no soy yo, es una imagen de mí, pero mi percepción me dice que soy yo, ¿no? Fíjense como en un pequeño detallito de esto, ¿sí? Entonces, esto es un poco lo que necesitamos ir concientizando, que nuestra mente muchísimas veces nos engaña, nos miente, pero nuestro cuerpo no miente. La sensación que está en nuestro cuerpo es la sensación que está en nuestro cuerpo, ¿sí? Les estaba diciendo un poquito esto que a la psicología somática la podemos encuadrar, enmarcar dentro de una psicología humanista. Pero la psicología humanista nace en los años 60 y las psicologías corporales empiezan a gestarse en los años 20, ¿sí? Hay una diferencia, cobró auge en los años 60, pero empezó a gestarse desde los años 20 con los trabajos de Wilhelm Reich, considerado el padre de la psicoterapia, la psicología corporal, ¿sí? Reich fue un médico, fue un psicoanalista, trabajó a la par de Freud, fue discípulo de Freud. Era un hombre muy culto, Reich, con muchas aspiraciones. De hecho, Freud lo contempla a él como un discípulo de sus más cercanos, ¿sí? Después ellos abren caminos, pero en ese momento ellos fueron bastante cercanos, Freud y Reich. ¿Qué pasa con Reich como psicoanalista? ¿Sí? Él empieza a observar, él estaba en su sesión, si escuchaba las callaba, lo que decían, y veía, observaba qué era lo que pasaba con los cuerpos de esas personas cuando expresaban algo. ¿Sí? Entonces empezó a observar que ante determinados sucesos los cuerpos cobraban una postura, o se cerraban, o se hacían chiquititos, o se ampliaban, ¿no? Él empezó a tener esta mirada del cuerpo, y lo cual es a llamar en materia de los postulados que había tenido Freud sobre la represión. Dice, algo de la represión que Freud buscaba hacer consciente vía la palabra, lo observa desde el cuerpo. Freud no se mete con el cuerpo, él habla del cuerpo, ¿sí? Pero no se mete como se mete Reich, donde Reich empieza a decir, acá hay algo muy importante para trabajar, ¿sí? Entonces, para que graficar un poquito más esto del cuerpo y de la mente y lo que va viendo Reich también. Por ejemplo, un trastorno físico, una infección viral, un periodo premenstrual, pueden alterar estados cognitivos y emocionales. Piénsenlo. Se sienten mal por una gripe y anímicamente están afectados. Ahora, también un estado anímico, por ejemplo, un estado más bien depresivo, puede generar en nuestro sistema inmunológico y en nuestro sistema hormonal. De un lado hacia otro, ¿no? Ven como si estoy con un estado muy bajo, es muy probable que me enferme.
¿Por qué? Porque baja mi sistema inmune. Piénsenlo también desde, si pensamos en el cáncer, la importancia que tiene en un tratamiento de cáncer el estado anímico. Uno puede estar teniendo un tratamiento que esté buenísimo, pero si yo internamente no confío en que puedo llegar a tener un buen desenlace con ese tratamiento y estoy completamente bajoneado, y probablemente no tenga tan buen efecto. ¿Sí? Vean nuevamente este vínculo de la mente del cuerpo. Entonces, que esto se trata de llevar algo, ¿sí?, del plano psicológico al plano fisiológico o viceversa, ¿sí? No se trata de transferir el concepto fisiológico al dominio psíquico. No se trata de una analogía, se trata de una identidad. Identidad de las funciones psíquicas y somáticas. Entonces, este periodo de una identidad funcional, mente y cuerpo, es la base de la mirada reikiana, ¿sí?, de Wingel Reich, de las psicoterapias corporales reikianas, y también son la base de un tratamiento desde la mirada de Reich. Entonces, cosas que van operando dentro de estos tratamientos. Un diagnóstico. Es necesario un diagnóstico, ¿sí? Lo que se llama un diagnóstico caracterial. ¿Cómo se realiza este diagnóstico? Se realiza desde las manifestaciones corporales que va mostrando el paciente, los rasgos físicos, todo aquello que implica el lenguaje no verbal, y luego para lo que es la intervención terapéutica se analiza también todo lo que tiene que ver con lo verbal, ¿sí?, los planos físicos, los planos mentales, y a partir de aquí se va armando un diagnóstico. Bien, existen otros tipos de terapias, de psicoterapias corporales que tienen esta dinámica también, pero no son de las reikianas, digamos, ¿sí? Nos podemos hablar de Reich, lo neo-reikiano, lo post-reikiano, ¿sí?, que no es lo mismo. Hay quienes continuaron con las líneas de Reich, por ejemplo, Alexander Lowen. Alexander Lowen continuó el trabajo que había iniciado Reich. De hecho, Lowen, creador de la bioenergética, fue alumno de Reich y trabajó con Reich y logró grandes cosas con él. Pero había algunas con las cuales él no estaba tan de acuerdo en los modos de abordaje. Entonces aquí vienen los que continúan con la misma línea, pero empiezan a hacer sus aportes, ¿sí? Conservan muchas formas, pero van cambiando y van sumando otras, ¿sí? Reich inició, hablábamos esto de los años 20, Reich da inicio, se lo considera el padre de la psicología somática. Pero él da un inicio, da un puntapié y después empieza a enfocarse en otros ámbitos de la psicología, ¿sí? Se abre un poco de lo que tiene que ver lo corporal. Y ahí es donde algunas personas que trabajaron con él continuaron con ese lineamiento. Entonces hablamos de personas que continuaron ese lineamiento, decíamos Alexander Lowen, que Lowen vino a marcar lo que sería como un segundo tiempo de la psicología somática. Un primer tiempo lo hace Wingel Reich, un segundo tiempo lo hace Alexander Lowen, y un tercer tiempo de la psicología somática lo marca un autor llamado David Boadella. Que David Boadella continúa con la misma mirada de este concepto de identidad funcional del cuerpo y la mente,
pero suma algo. Boadella viene a decir, tenemos que abrir un poco más, tenemos que expandir un poco más esto. No se trata de la vida de una persona únicamente desde el momento en que nace, desde el momento en que da su primera bocanada de aire, sino que hay que ir más allá y hay que ver qué pasa con la vida prenatal. Porque antes de salir al mundo estamos en la panza de nuestra madre y desde la panza de nuestra madre recibimos alimento. Cuando digo que recibimos alimento, recibimos todo tipo de alimento. Dice el Ayurveda, alimento es todo lo que entra por los sentidos. Si me comí un alfajor, quien está adentro recibe un alfajor. Si me comí un mal humor, quien está adentro recibe un mal humor. Si me comí una alegría, recibo alegría. Aquí es donde Bodela empieza a darle una entidad y un lugar a la vida prenatal y cómo nos vinculamos con la otredad, con los otros, cómo me vinculo conmigo mismo en este periodo de gestación. ¿Cómo son los contextos del periodo de gestación? Esta es la mirada que empieza a traer Boadella y no solo habla de la importancia de la vida prenatal, sino que además trae la importancia de la espiritualidad dentro de las personas. Es decir, cuerpo, mente y espíritu. ¿Y a qué apuntaba con espíritu también? Boadella no estaba hablando de en sí, de lo religioso, de asistir a un templo una vez a la semana. Él estaba hablando del disfrute de lo cotidiano, del disfrute de la vida, de la conexión con algo más trascendental que únicamente la vida terrenal, la vida del trabajo, la vida de quién soy acorde a lo que hago. Boadell hablaba de que el ser humano tiene la capacidad de una expansión mucho más grande. Este punto que decíamos, esos puntos de esencia, particulares de cada uno, únicamente los puede vivir la persona, nadie más puede vivir eso por nosotros. Y Boadella empieza a conectar con esa parte. Y suma también cosas que tienen muchísimo sentido. Y es como empezar a hilar más fino sobre las personas con las cuales uno trabaja, por ejemplo. No es lo mismo trabajar con una persona que a nivel corporal necesita contención a trabajar con una persona que a nivel corporal, ¿sí? Fíjense que cuando digo a nivel corporal estoy diciendo a nivel mental. Recuerden el concepto de identidad funcional. Algunos necesitan contención y otros necesitan expansión. Estamos hablando de mundos distintos. ¿Qué pasa si yo introduzco a una persona en un trabajo corporal que tiene un nivel de profundidad muy intenso y que la persona que tengo frente a mí, con la cual yo lo estoy trabajando, no está preparada para ese ejercicio? Esto empieza a preguntarse Boade, porque empiezan a darse cuenta que ante determinadas formas de intervención, algunas personas podían desequilibrarse. Toda su estructura emocional podía caerse con un ejercicio. Entonces uno dice, wow, hay que ser cuidadosos con quién estoy trabajando. No todos los ejercicios son para cualquier persona en cualquier momento.
Va a haber momentos donde uno necesita contención y donde uno tiene que trabajar. Recuerden lo que decíamos sobre el yo. Si mi yo o el yo de la persona con la cual estoy trabajando está muy débil o está muy poco construido, inicialmente yo tendré que trabajar desde dinámicas corporales que ayuden y fomenten la construcción, ¿sí? Y el fortalecimiento de ese yo. Porque si yo trabajo para que, por ejemplo, voy a nombrarles, es una palabra de la psicología somática, un acorazamiento. ¿Sí? Un acorazamiento como las barreras que yo he construido, el ropaje que me he puesto, la armadura que me he puesto para cuidarme de lo que ocurre en la vida, de las formas en las que me vinculo, para cuidarme del rechazo que podría darme otra persona. Me armo de una armadura, armadura muscular, ¿sí? Coraza. Y yo voy a intervenir por sobre esa coraza a un modo que se la quito a esa persona, le quito su coraza. Y uno dice, buenísimo, esa persona se ha quitado su coraza, ahora se puede liberar. Pero cuando se quitó su coraza quedó completamente vulnerable, quedó completamente expuesto. Su núcleo más íntimo no tiene defensas. Y eso es muy poco productivo en un encuentro terapéutico. Todos estos aportes se Boadella, decíamos, Reich inicialmente como el padre de la psicología somática, Alexander Lowen con la bioenergética y David Boadella con la biosíntesis. Es lo que él llama la biosíntesis y justamente le da el nombre de biosíntesis porque era la síntesis de diversas formas de abordaje. Él aunó en la biosíntesis varios modos de intervención. Entonces dijo, es como una síntesis y lo llamó la biosíntesis. Ese fue el nombre que le da David Boadella. Entonces, para cerrar un poquito esta conversación de hoy, esta charla, ¿sí? La idea era un poquito también que se puedan llevar algunas para ustedes, de ver, bueno, cómo estoy habitando este cuerpo, que es mi vehículo. No puedo hacer nada en esta vida sin mi cuerpo. ¿Cómo estoy cuidando de mi cuerpo? ¿Cuál es el vínculo que estoy teniendo con mi cuerpo? ¿Qué es lo que está alimentando mi cuerpo? Y recuerden, alimento es todo lo que entra por los sentidos. Alimento, alimento. ¿Qué estoy escuchando durante el día? Si yo lo que estoy escuchando durante todo el día son quejas, el alimento que yo estoy teniendo son quejas. Si lo que estoy viendo son malas noticias, el alimento que yo estoy teniendo constantemente son malas noticias. Si lo que yo estoy comiendo es una comida que no es saludable para mí, tal vez es muy rica, pero tal vez no es saludable, ¿no? Como lo decía un profe mío, si uno está comiendo papa frita va a tener cerebro de papa frita, ¿no? Lo que yo como es lo que alimenta mis huesos, mi sangre, mis músculos, mi cerebro. Yo como algo y en sus aspectos más sutiles eso que como, ¿sí? Entra en sangre y se distribuye por todo el cuerpo. Yo decía, si estoy comiendo papa frita, ahí tengo cerebro de papa frita. Si me como un alfajor, tengo cerebro de alfajor. No estoy demonizando las papas fritas y los alfajores, que por cierto me encantan, son muy ricos. El tema es cuánto uno se alimenta con esto. Lo mismo lo que decía antes, las noticias. ¿Necesitamos estar informados? Sí, necesitamos por ahí estar informados. Pero si todo el tiempo yo estoy consumiendo malas noticias, es un alimento que yo estoy metiendo hacia adentro. ¿Sí? Entonces, volviendo, psicología somática.
hablamos de qué se trata, hablamos de las terapias humanas, la psicoterapia que tiene la psicología corporal. Y la idea también de que nuestro cuerpo es un puente hacia la profundidad, un puente hacia nuestro propio autoconocimiento. Yo recuerdo haber trabajado con personas que desde una meditación, por ejemplo, me dijeron como así, medio voz bajita, y no sé si hice bien la meditación, porque cuando estaba meditando me aparecían imágenes que eran como un poco feas. Y entonces me dice, pero yo siento que lo hice mal porque cuando uno medita deberían aparecerme cosas puras, de una sensación de bienestar. Y yo me quedé y digo, lo que aparece es lo que tiene que aparecer. Lo que surge desde nuestra profundidad, aquello que necesitamos ir concientizando. ¿Qué pasaba con esta mujer? ¿Cuál era la sorpresa de esta mujer? Que ella en su fuero más interno se concebía a ella misma como una mujer muy buena, como una mujer muy amable, como una mujer muy entregada, ¿sí? Muy servicial, muy buena persona. Y de repente la sorpresa de ella era que cuando se sentaba a meditar, de repente aparecían imágenes que no conectaban con eso. Entonces aparecía algo del conflicto interno. Y decís, pero ¿cómo va a aparecer esto si yo tengo esta propia concepción de mí? Esto es tomar conciencia. Eso que está surgiendo de adentro tuyo es tuyo. Y si surge es porque necesitas... Esta es la novedad que nos traen las meditaciones, la mirada interna, la interiorización, la concientización. No puedo transformar ni cambiar aquello de lo cual no soy consciente. Freud lo decía como hay que hacer consciente lo inconsciente. Lo hacía a través de la palabra, pero también lo podemos hacer a través del cuerpo. ¿Sí? No se trata de buscar arribar siempre a la imagen, a la representación de un efecto traumático. A veces no se va a llegar, pero a veces la sanación viene desde el cuerpo, viene desde la vivencia. Lo que genera un verdadero cambio es la vivencia. ¿Sí? Entonces es como que aparece algo del orden de la sensación, la imagen y el cambio. ¿Sí? Diferente que si fuera la imagen, el cambio o la sensación. ¿Sí? Cómo van apareciendo de repente diferentes formas en las que algo que era inconsciente se hace consciente y nos permite ser transformado. Bien, es un poquito, creo que hemos despejado algunas dudas de qué se trata esto de la psicología somática y también comentarles que, bueno, esta charla nosotros la hacemos un poquito también en el marco de una formación que vamos a estar dando desde el centro, ¿sí? El Centro Latinoamericano de Psicología Holística, una directora, Mariel Lago Marzón, que muchos por ahí deben conocer. Desde este centro, ¿sí? Se va a estar dando inicio a una formación que yo diría que es comprimida de mucho de lo que estuvimos viendo hoy, ¿sí? Pero ampliado. Los tres momentos de la psicología corporal, desde sus vertientes teóricas y desde sus vertientes prácticas. Es decir, con esta charla también damos un poquito como inicio, introducción a lo que se va a tratar esta formación de psicología
somática, donde se va a trabajar mucho, mucho con el cuerpo, donde algo de lo desafiante de esta formación es que no la puedo hacer si no pongo, me toca poner el cuerpo, me toca atravesar a través de la vivencia y la exploración corporal, atendiendo claramente también desde lo que decíamos, lo verbal, de un marco más teórico, ¿sí? La comprensión, la concientización. Entonces, es una formación que sirve y aporta individualmente para cada uno y para sus propios procesos, como también para aquel que viene trabajando por ahí ya en materia de lo que tiene que ver con dinámicas holísticas, corporales, sumar herramientas, herramientas de meditación, herramientas que tienen que ver con la focalización en diferentes pares musculares, que tienen que ver con un acercamiento de Occidente y Oriente. Entonces, poder pensar aquello que pasa en nuestro cuerpo desde niveles energéticos. Van a ver que desde la psicología somática va a haber un punto en el que es inconcebir el cuerpo, la personalidad y el carácter de una persona sin una base energética. Somos energía. Eso es lo que dicen las últimas teorías que hay. Se ha descubierto que, les decía, el átomo es lo último que hay, lo más pequeño, hasta que pudo abrir el átomo y darse cuenta que adentro había energía y que todo está conformado por eso, a diferentes modos de vibración. O vibran más rápido o vibran más lento, y eso hace que las cosas ligadas. Entonces, es empezar a ver el cuerpo desde lo que era también la energía, y con esto que decía Occidente y Oriente, hablamos también de nuestros centros energéticos, nuestros chakras, cómo se ven afectados un centro energético, un chakra, por un suceso que me convoca emocional, por un choque, por un shock, por un avasallamiento muy fuerte a nivel emocional. ¿Qué le pasa a mi cuerpo? ¿Qué es lo que le pasa a mi energía? ¿Qué es lo que le pasa a mi armonía, a mi eje? Esas cuestiones las vamos a ir viendo en esta formación, a lo largo de un periodo de 5 módulos, que van a ser 5 meses, ¿sí? Con 2 clases al mes, con la idea de que todos puedan ir concientizando y salir de esa formación con mucha más conciencia de su cuerpo, del vínculo con su cuerpo, con mucha más comprensión, ¿sí? De decir, yo estaba de alguna manera no prestando la atención a este dolor que me aparece constantemente en la cadera. Che, pero noto que me aparece este dolor en la cadera y también noto, no me termino de dar cuenta, pero me está costando como ir hacia adelante. Y me está costando ir hacia adelante en mis proyectos. Y de repente me doy cuenta que hay algo en mis caderas que está afectado. O de repente me doy cuenta que quiero hacer un ejercicio con mis brazos, donde necesito energía, donde necesito potencia. Y digo, no tengo fuerza. Quiero tener esta energía de agresividad, de ir hacia un lugar de dirigirme, de lucha, y mis brazos están débiles, como si no pudiera atacar, como si no pudiera conectar con una emoción del enojo. Y digo, ¿esto es bueno o es malo? No es ni bueno ni malo. Digo, hay que concientizar esto, que hay una limitación. ¿Cómo puedo hacer para traer más energía a estas partes del cuerpo? Bueno, aquí también vamos viendo eso.
Y si puedo traer más energía a esta parte de mi cuerpo, ¿qué le pasa a mi cuerpo cuando traigo más energía? Si yo no puedo llevar, ¿sí? Esto como para que lo piensen también y lo sientan. Si a mí me está costando llevar la energía a esto, ¿sí? Cuando necesito aquí esta energía fuerte, poderosa, y noto que mis manos generalmente están frías. Uno dice, hay algo que está pasando con la circulación en mis manos, que las noto que están frías y a la vez las noto que están como sin fuerza. Y yo diría justamente para poder tener esa energía de agresividad, mis manos necesitan cargarse. Hay algo de la fluidez y de la dirección que no está circulando hacia ahí. Y noto que me cuesta ser activo en la vida. Fíjense esto, lo mismo, lo que decíamos antes, la identidad funcional entre el ego y la mente. Quiero llorar, un nudo acá enorme, me duele toda la mandíbula, se me contractura la mandíbula, abro mi mandíbula, clac, clac, me hace ruido, llamativo. Digo, ¿qué me está pasando en esta zona? ¿Sí? Que si lo pensamos a nivel energético, a nivel chakra, decimos esto conecta justo con una manifestación, con una expresión, con un decir. Che, me doy cuenta que me duele todo esto, que hay un montón de palabras que me reservé y que le quería decir a mi madre y nunca se las dije. Y siento una correlativa que me ocupa toda esta parte. O me enfermo constantemente de la garganta, de anginas, de hago placas, para ir concientizándolo, porque por ahí uno lo normaliza. Dice, bueno, nada, me pasa que me cuesta llorar, debe ser que soy muy lógico, muy pensante, entonces conecto poco con la emoción y lo normalizo y continúo mi estado. Uno puede normalizarlo, también puede mirarlo y decir, che, hay una parte aquí de mi vida que siento que no estoy pudiendo tomar. ¿Qué puedo hacer con esto? Bueno, nada, esto a modo de esta pequeña charlita que hemos tenido hoy para que se comprenda de qué es esto de la psicología somática, para comentarles un poquito sobre esta formación. Formación que está a mi cargo, ¿sí? Esa formación la doy exclusivamente yo, todos los módulos, con lo cual hay una gran dinámica de trabajo, una gran cercanía con todos los alumnos, eso a mí me parece que está bastante bueno, porque cuando uno trabaja con el cuerpo se despiertan muchas cosas. Es que uno trabajando con el cuerpo no se nos despierten un montón de cosas. Entonces, darle lugar a cada una de esas cosas que van surgiendo, ¿sí? Y trabajar también algo que es como, voy sintiendo esto, voy sintiendo aquello, y darle un tiempo a que eso se movilice, a que eso se geste y decir, ah, esto era, aquí era, esto era lo que no estaba pudiendo conectar, esto era lo que no estaba pudiendo ver, ¿sí? Esa es la idea de esta charla y de esta formación, ¿sí? Que se viene de psicología somática, a la cual invito, ¿sí? Quien quiera sumarse, pueden entrar a la página del centro también y ver de qué se trata, están los programas, así que yo abro esa invitación a quien se quiera sumar, ¿sí? Nada, comenzamos ahora en unos días, así que si pueden hacerlo, yo encantado de recibirles, así que abro micrófonos a ver si tienen alguna pregunta, alguna reflexión, algo que les haya surgido. ¿Se comprendieron los conceptos? ¿Se comprendió de lo que hablamos hoy?
Sí, perfecto. Pudieron pensarse desde las preguntas que fuimos haciendo, ¿no? De decir, bueno, ¿qué me duele generalmente en el cuerpo? ¿Dónde tengo tendencia a sentirme mal en mi cuerpo? Ese tipo de preguntas, ese tipo de interrogantes. ¿Qué hago cuando me pasa algo en el cuerpo? ¿Me tomo una pastillita y me olvido? ¿O le empiezo a prestar atención? Porque fíjense que hoy por hoy vivimos en una cultura donde no queremos sentirnos mal. Prendan la televisión un ratito y vean las publicidades. Por lo general nos van a hablar de pastillas, ¿sí? De me comí todo el fin de semana, no importa. Tomate unas gotitas, hepatalgina y está todo bien. Pero me comí todo, che, ¿no? Entonces, fíjense la inmediatez que hay de, bueno, no importa, si querés comerte todo, está todo perfecto, después te tomaste unas gotitas y está todo bien. Pero ¿qué pasa si yo repito esto y repito esto y repito esto? Va a un momento que las gotitas ya no van a tener un funcionamiento por sobre mi persona. ¿Sí? Entonces se trata de ir concientizando esto. ¿Cómo me estoy vinculando conmigo mismo, conmigo misma? ¿Sí? ¿De qué me estoy alimentando? Recuerden esto. Váyanse hoy al menos con esta idea de alimentos, todo lo que entra por los sentidos. ¿De qué me estoy alimentando? Y si me estoy alimentando con algo que me está indigestando, y hay que cambiar nuestra ruta, hay que cambiar nuestra rutina, hay que empezar a cambiar nuestros hábitos. Porque si me indigesto una vez, y bueno, estaré descompuesto unos días, una semana, pero si me estoy indigestando siempre con lo mismo, ¿sí? Así que bueno, nada, vamos a dejar aquí por hoy esta charla que hemos tenido, así que como siempre un placer haberlas recibido hoy con ustedes y nada, nos estaremos viendo por ahí, ¿sí? En formaciones, en cursadas, en la vida, así que nada, nos vamos cada uno a disfrutar de lo que queda del día, ¿sí? A tomar unos matecitos, a comer algo, lo que quieran, y nos vamos hablando, ¿sí? Cualquier cosita, fíjense en la página si les interesó algo de lo que es la formación. En unos días vamos a estar dando inicio, así que a meterle, a pleno, a concientizar, a transformar, ¿sí? Así que bueno, les Gracias, dejo un Pablo. abrazo Gracias, enorme, Gracias, Pablo. ¿sí? gracias a Nos Gracias. todos. vemos. Gran abrazo Adiós. para ustedes. Chao, buenas Igualmente, gracias. noches. Chau, Chao. chau.